Seguimos adelante profundizando en los fundamentos de la vida espiritual, esta vez con la ayuda de un autor más moderno, Juan Arintero, un dominico de principios del siglo XX, que escribió el famoso libro La evolución mística. Está basado sobre la doctrina de los grandes santos, especialmente de San Juan de la Cruz y Santo Tomás. Este autor subraya mucho la necesidad del crecimiento, de la evolución, es el título de su libro, como una continuación de la encarnación del Verbo que también crecía en gracia, en sabiduría y en edad delante de Dios y de los hombres, como dice el Evangelio según San Lucas. Ese crecimiento no es contrario a la perfección de la persona divina e incluso de la gracia de su humanidad, sino que es más bien su manifestación. El fundamento de la necesidad del crecimiento es que debemos llegar a ser divinos por participación, como dicen todos los grandes autores, hablando de la divinización o la deificación, según la terminología de los padres de la Iglesia, que se conserva también en los autores medievales. Dice al principio del libro, donde da una idea general de la vida mística, el cristianismo es pues una nueva y celestial raza de hombres, una estirpe divina, un divinum genus, un hombre divinizado, hijo de Dios Padre, incorporado con el Verbo hecho hombre, animado del mismo Espíritu Santo, y cuya vida y conversación debe ser toda celestial y divina. Si Dios se humilló hasta hacerse hombre, advierte San Agustín, fue para engrandecer a los hombres hasta hacerlos dioses. Santo Tomás, al principio de la tercera parte de la Suma, cita otra frase de San Agustín en un sermón: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Y cita también otra frase que está aquí reportada por Arintero. Reconoce pues, oh cristiano, tu dignidad, exclama San León, y hecho participante de la naturaleza divina, no quieras degradarte con una conversación indigna y volver a la antigua vileza. Recuerda quién es tu cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Esto se realiza por la gracia de Dios, que Dios nos infunde, haciéndonos participar de su propia vida personal. Por eso recuerda el autor, citando también a San Agustín, y los hace deificándolos con su gracia, los hace dioses, pues al justificarlos los deifica, haciéndolos hijos de Dios, y por lo mismo dioses. Homines Deus dicit Deos, ex gratia sua deificatos, qui enim justificat ipse deificat, quia justificando filios Dei facit, si filii Dei facti sumus, et Dii facti sumus. Es decir, somos dioses, dice San Agustín, Dii. Todo esto no solo se encuentra en los padres latinos, sino sobre todo en los padres griegos. Tan corrientes eran estas ideas acerca de la deificación que ni los mismos herejes de los primeros siglos se atrevían a negarlas. Y así los santos padres sacaron de ellas un admirable partido para probar contra los arrianos y macedonianos la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo.
Los arrianos decían que el Hijo era inferior al Padre y los macedonianos que el Espíritu Santo era inferior al Padre y al Hijo. Las Escrituras, decían, nos los presentan como vivificando, santificando y divinizando por sí mismos a las almas en que habitan y a quienes se comunican, imprimiéndoles la divina imagen y haciéndolas participantes de la misma naturaleza divina. Y solo Dios, que es vida, santidad y deidad por naturaleza, puede por sí mismo, por su propia comunicación, vivificar, santificar y deificar. Para habitar en el alma, vivificarla y reformarla, es preciso penetrarla substancialmente, lo cual es propio y exclusivo de Dios. Solamente Dios puede entrar en la substancia porque es el creador de la substancia, donándole el ser. Y como la persona es substancia, solo en la persona como persona entra Dios. No pueden entrar los demás, ni siquiera los ángeles. Y cita un texto de Santo Tomás en la Summa contra Gentiles. Ninguna criatura se infunde a la criatura espiritual, dado que la criatura no es participable, sino más bien participante. El Espíritu Santo es infundido en la mente de los santos como participado por ellos. Es por esto que si nos recogemos hasta la sustancia de nuestro ser, hasta nuestra auténtica vida personal, allí encontraremos a Dios, como dice San Agustín, y nada nos podrá perturbar. Pero esto es difícil. No se hace simplemente por actos humanos, sino principalmente por la gracia de Dios que interioriza. Continúa Arintero. Para habitar en el alma, vivificarla y reformarla, es preciso penetrarla sustancialmente, lo cual es propio y exclusivo de Dios. Ninguna criatura, observa Dídimo, puede penetrar en la misma esencia del alma. Las ciencias y virtudes que la adornan no son substancias, sino accidentes que perfeccionan sus potencias. Mas el Espíritu Santo habita substancialmente en ella, con el Padre y con el Hijo. Es por eso que cuando se pierde la vida personal, se pierde la gracia y la presencia de las divinas personas. Y viceversa, cuando se pierde la gracia y la presencia de las divinas personas, se deteriora el sujeto y se despersonaliza. Es decir, se hace uniforme a los demás según condicionamientos externos. El Espíritu Santo, advierte San Cirilo, es quien nos imprime la imagen divina. Y si no fuera más que un puro dispensador de la gracia, entonces resultaríamos hechos a imagen de la misma gracia y no a imagen de Dios. Pero no, Él mismo es el sello que imprime en nosotros esa divina imagen y así nos reforma, haciéndonos participar de la misma naturaleza divina. La gracia, entonces, contiene la presencia de las personas mismas. No es una nueva participación de la naturaleza, más excelente que las otras, sino que implica la vida personal de Dios, nuestra participación de la vida personal de Dios, lo cual se da especialmente a través del Hijo, configurándonos a la persona del Hijo en la Iglesia. Este divino sello o carácter que se nos imprime, dice San Basilio, es viviente, nos moldea por fuera y por dentro, penetrando hasta lo más íntimo del corazón y del alma, y así es como nos reforma, y hasta nos hace vivas imágenes de Dios, y así nos unge, a la vez que nos sella y constituye en nosotros una prenda viva de la herencia celestial, conforme decía el apóstol. Es como un bálsamo divino que con su unción nos compenetra y transforma, spiritualis unctio,
y nos hace exhalar el buen olor de Cristo, cuando con el mismo apóstol podemos decir Christi bonus odor sumus, somos el buen olor de Cristo. Y así lo que recibimos es su misma divina substancia, y no el simple olor del bálsamo. Es decir, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos a través de los sacramentos que nos ungen, pero estos son solo símbolos de la unción sustancial que es el Espíritu Santo mismo que recibimos. Y que es el que actúa en nosotros sin anular nuestra operación, sino perfeccionándola. Es un fuego que nos compenetra hasta lo más íntimo y sin destruir nuestra naturaleza la hace ígnea y le da todas las propiedades del fuego. Es el ejemplo que pone también San Juan de la Cruz para explicar la acción de la gracia. Es una luz que ilustrando las almas las vuelve luminosas y resplandecientes, radiantes de gracia y caridad como verdaderos soles divinos, pues las hace semejantes al mismo Dios y lo que es más, las hace dioses. Como explica San Basilio, los padres capadocios son grandes alabadores del Espíritu Santo. Es un dulcísimo huésped, dulcis hospes anime, que viene para conversar familiarmente con nosotros y alegrarnos con su presencia y consolarnos en nuestros trabajos, alentarnos en las dificultades, aconsejarnos e inclinarnos al bien y enriquecernos con sus preciosos dones y frutos. Habitando en nosotros nos hace santos y vivos templos de Dios. Y tratándonos familiarmente nos hace amigos suyos y por tanto sus iguales en cierto modo, y dignos del nombre de dioses. Y si por morar en nosotros el Espíritu Santo, advierten San Epifanio y San Cirilo, somos templos de Dios y el mismo Dios habita en nosotros, ¿cómo puede Él menos de ser Dios? Preciso es que sea Dios, dice San Gregorio Nacianceno, para que pueda deificarnos. O sea, es tan notable el efecto que produce el Espíritu Santo en nosotros, o sea, en los que reciben la gracia y son auténticos cristianos, que es imposible que el Espíritu Santo no sea Dios. Así razonaban contra los herejes. No se concibe, en efecto, observa San Cirilo, que ninguna criatura deifique. Esto es propio del mismo Dios, que comunicando su espíritu a las almas de los justos, los hace conformes al Hijo natural y por tanto digno de llamarse hijos y aún dioses, pues el Espíritu es quien nos une con Dios y al comunicársenos nos hace participantes de la naturaleza divina. Si no tenemos al Espíritu Santo, de ningún modo podemos ser hijos de Dios. ¿Cómo podríamos pues serlo y participar del consorcio divino si no estuviera Dios en nosotros? Y nosotros no quedáramos unidos a Él por el mero hecho de recibir su Espíritu. Para deificarnos, en efecto, no basta la conformidad de voluntades, se requiere la de la naturaleza, y la tendremos si nos revestimos del Hijo, cuya viva imagen nos imprime el Espíritu Santo. Este texto es muy importante. De las oraciones de San Gregorio Nacianceno muestra que no es suficiente la conformidad de voluntades, o sea, querer lo que Dios quiere, sino que es necesario que nos asimilemos a la sustancia divina, o sea, que nos configuremos a la persona del Hijo por la persona del Espíritu Santo, que es el que santifica, el que hace la obra. Y así
tengamos la misma naturaleza del Padre, como la tiene el Hijo. Por eso no es suficiente obrar, ni siquiera conociendo, como explica también San Juan de la Cruz, sino que es necesario ser como Dios. Esto es el centro de toda la vida cristiana, llegar a ser como Dios. Y esto es a su vez el fin de la operación y el principio de una nueva operación. Pero no es operación, porque ninguna operación creada puede alcanzar la naturaleza divina. Y ninguna operación creada que es distinta de la sustancia puede reflejar perfectamente a Dios, porque es siempre accidente. La gracia también es accidente, pero es un accidente especial, es un accidente sustancial, porque es la participación del ser divino. Y viene directamente sobre el ser, eleva el ser del alma. Y por eso eleva la sustancia o la persona como tal, y la hace semejante a la persona divina, más aún la hace persona divina en cierta manera, la deifica. Revistiéndonos de Jesucristo y hechos a imagen suya, venimos a formar verdadera sociedad con Él. Somos sus amigos, sabedores de sus divinos secretos, sus hermanos, y lo que es más, miembros suyos. Tan estrecha es la unión de esta divina sociedad. De este modo es como nos da potestad de hacernos hijos de Dios, y Dios es por participación. Mas quien por sí mismo puede darnos tan excelsa potestad, tiene que ser el mismo Dios en persona. Y rebajándose hasta nosotros, nos asocia a su vida divina, y así nos eleva de nuestra condición servil de puras criaturas a la incomparable dignidad de dioses, y nos permite llamar a boca llena al eterno y omnipotente, ante quien se estremecen los cielos, no ya con el terrible nombre de Señor, sino con el dulcísimo de Padre. Esto es el misterio de la amistad divina, que es la misma caridad. No podemos expresar de una sola manera lo que significa esta amistad. Por eso, en la Sagrada Escritura y en la tradición, está dicha de muchas maneras, como la relación entre la esposa y el esposo, entre el amigo y el amigo, entre el hijo y el padre, entre los miembros y la cabeza, porque ninguna relación humana puede expresar lo que significa esta divinización en toda su plenitud. Todas algo manifiestan cuando están elevadas por la gracia, pero no pueden expresar lo que en sí misma significa nuestra relación con Dios, porque no es simplemente relación como sucede entre las cosas creadas y aún entre las cosas creadas y Dios en el orden natural, sino que es más que relación, porque recibimos la participación de la sustancia divina, del mismo ser de Dios. Lo que las más excelsas criaturas no hubieran jamás podido soñar, exclama San Pedro Crisólogo, lo que llenaría de asombro y de espanto a las más encumbradas virtudes celestes, lo decimos confiados todos los días: Padre nuestro que estás en los cielos. Así se establece entre el Creador y la criatura un maravilloso comercio, haciéndose Él igual a nosotros,
para que nosotros subamos a ser, en cierto modo, iguales a Él. ¿Quién hubiera podido jamás sospechar tal dignación y tan excelso amor, que Dios se hiciera hombre para que el hombre se hiciese Dios? Y el Señor se convirtiera en siervo para que el siervo fuera hijo, estableciéndose así entre la divinidad y la humanidad un inefable y sempiterno parentesco. Por cierto, que no sabe uno qué admirar más, si el que Dios se rebajara hasta nuestra servidumbre, o el que se dignara elevarnos a su dignidad. Más difícil parece aún, observa San Juan Crisóstomo, que Dios se hiciese hombre, que no que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Pero no se abajó tanto él, sino para engrandecernos. Nació según la carne para que nosotros naciésemos en el Espíritu. Nació de mujer para hacernos hijos de Dios. Todo el fin de la encarnación es nuestra elevación a la condición divina. Porque la encarnación no agrega nada a Dios, no lo hace más perfecto. Y toda su operación, todos los misterios de la vida de Cristo no lo hacen más perfecto. Y tampoco todo lo que hace el Espíritu Santo hace más perfecto a Dios. Todo eso es para nosotros. Estas admirables e inconcebibles relaciones que Dios se dignó establecer y estrechar con nosotros no son, pues, puramente morales, sino muy reales u ontológicas, en un sentido más alto y más verdadero de lo que se piensa, y aún de lo que se puede decir y pensar. Los santos lo sienten en cierto modo, pero no hallan fórmulas capaces de traducir pensamientos tan altos. Las más atrevidas les parecen aún puras sombras de tan excelsa realidad, y sin embargo no cesan de hablarnos de la participación de la misma naturaleza divina, de la transformación en Dios y de la deificación. Esto es lo que quiere hacer comprender San Juan de la Cruz en sus obras y en la explicación que hace de la necesidad de entrar en la noche oscura, porque esta noche oscura es proporcionada no a la naturaleza humana, sino a la naturaleza divina, que es la que recibiremos cuando seamos semejantes a Dios y la que nos va guiando. Esa luz y guía que en el corazón ardía, que pone él en la canción de la noche oscura, no es otra cosa que este sentimiento del cual habla aquí Arintero, que es un sentimiento creciente de los misterios divinos. Aunque al principio lo que se siente es algo muy general, o simplemente no se siente nada, pero ese sentimiento está escondido en la presencia de la gracia. Este es el fin de todas las purificaciones, de todos los trabajos, de toda la participación de la cruz de Cristo, y lo que es más admirable, como dicen los grandes autores, es que es la participación de Cristo, de la cruz de Cristo mismo y del mismo ser de Cristo. No solo de la encarnación del Verbo, sino de la misma persona del Verbo, que es anterior a la encarnación. Por eso es tan necesario guardar la vida contemplativa, que es la que acompaña y favorece la contemplación. Lo dice también San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, en el libro 3, capítulo 13, y esto es guardar los sentimientos de Dios, porque de esta manera no los pierde por su manera baja de obrar, y esto es también no apagar el espíritu, porque apagarle iría si el alma se quisiese a ver de otra manera que Dios la lleva, lo cual haría si dándole Dios el espíritu pasivamente, como hace en estas aprehensiones, ella entonces se quisiese a ver en ellas activamente, obrando con el entendimiento o queriendo algo en ellas.
Por eso cuando sentimos algo, aunque sea desde lejos, de Dios y de sus misterios, hay que custodiarlo y conservarlo, aunque sabiendo que ese sentimiento está sujeto a una gran evolución hasta que se llega a la verdadera perfección espiritual. Los misterios de Cristo, dice en el Cántico Espiritual San Juan de la Cruz, no los pudieron terminar de captar los doctores por más especulaciones que hayan hecho, todos los doctores de la Iglesia. Porque los misterios de Dios son incomprensibles para la mente humana, aunque algo de esto se puede sentir, como dice aquí Juan Arintero, en su gran obra de la evolución mística. Habla de la espesura, donde hay que entrar San Juan de la Cruz. O si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, si no es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y como el alma que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer para entrar en ella, en la espesura de la cruz. Dice también, explicando la canción 37, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos. Una de las causas que más mueven al alma a desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios y conocer muy adentro la hermosura de su sabiduría divina es, como habíamos dicho, por venir a unir su entendimiento en Dios, según la noticia de los misterios de la Encarnación, como más alta y sabrosa sabiduría de todas sus obras. Y más adelante, las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos y profundos misterios de la sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino, y en la respondencia que hay a esta de la unión de los hombres a Dios, y en las conveniencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género humano, en manifestación de sus juicios, los cuales, por ser tan altos y profundos, bien propiamente los llama subidas cavernas, por la alteza de los misterios subidos, y cavernas por la hondura y profundidad de la sabiduría de Dios en ellos. Porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría, y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos de los hombres, etcétera. Por eso dice Juan Arintero que sentimos de alguna manera los misterios de Dios, aunque no los podemos decir. Todo esto lo produce en nosotros el Espíritu Santo, divinizándonos y configurándonos con Cristo, que quiere decir en primer lugar conociéndolo. Y conociéndolo a Él, conocemos al Padre, como dice Él mismo en el Evangelio.
Los santos lo sienten en cierto modo, pero no hallan fórmulas capaces de traducir pensamientos tan altos. Las más atrevidas les parecen aún puras sombras de tan excelsa realidad. Y sin embargo no cesan de hablarnos de la participación de la misma naturaleza divina, de la transformación en Dios, de la deificación. Animados realmente del Espíritu de Jesús, que en nosotros mora como en su templo vivo, viviendo por Jesús, como Él vive por el Padre, y hechos así participantes de la misma naturaleza divina, somos realmente hijos de Dios y hermanos y coherederos de Jesucristo. El mismo espíritu de adopción que hemos recibido, a la vez que nos anima con la vida de la gracia, nos purifica, nos reforma y perfecciona, produciendo en nosotros y con nosotros la obra de nuestra santificación. Así, haciéndonos vivir una vida divina, nos deifica, siendo Él mismo vida de nuestra alma, como el alma es vida del cuerpo, según las enérgicas frases de San Basilio y de San Agustín, por no decir de todos los padres. Es necesario considerar lo más profundo de la vida cristiana una y otra vez, porque de otra manera el alma no se anima a emprender el camino, sobre todo porque ve la dificultad del camino, o sea, la cruz. Todo lo que hay que padecer en la vida, para que el camino cristiano nos atraiga, es necesario de algún modo siempre vislumbrar el fin, tenerlo presente de una manera proporcional a la dificultad del camino. Tenerlo presente con este sentimiento o sin el sentimiento, porque cuando se crece desaparece el sentimiento, para luego reaparecer de una manera más profunda hasta que se hace definitivo y perfecto. Porque el sentimiento no es la reducción de la inteligencia al nivel de las potencias inferiores, sino que es la actividad misma de la inteligencia en un nivel superior, que siendo divino engloba todo tipo de conocimiento, incluso el sensitivo, porque es conocimiento de lo particular, pero no de lo particular por sus cualidades externas, sensibles, sino de lo particular según su sustancia. De lo particular que son ya las personas divinas, que se distinguen recíprocamente, y de lo particular que son las sustancias de todas las cosas, las personas especialmente. Para emprender el camino es necesario considerar el fin. Y para eso es necesario mantener una experiencia espiritual. El autor cita más adelante, cuando habla de la vida divina de la gracia, a Santa Teresa. El reino de Dios dentro de nosotros. Importa mucho, dice Santa Teresa, no solo creer esto, sino procurarlo entender por experiencia. No ha menester para hablar con su Padre eterno, ir al cielo, ni para regalarse con Él. Por poco que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí, y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a Padre, pedirle como a Padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo que no es digna de llamarse hija. Déjese de unos encogimientos que tienen algunas personas y piensan que es humildad, donosa humildad, que me tenga yo al emperador del cielo y de la tierra en mi casa, que se viene a ella por hacerme merced y por holgarme conmigo, y que por humanidad ni le quiero responder ni estarme con él, ni tomar lo que me da, sino que le deje solo. Mirad que os va mucho,
en tener entendida esta verdad, que está el Señor dentro de vosotras, y que allí nos estemos con Él. Este modo de rezar, aunque sea vocalmente, con mucha más brevedad, recoge el entendimiento, y es oración que trae consigo muchos bienes. Llámase recogimiento, porque recoge el alma todas las potencias, y se entra dentro de sí con su Dios, y viene con más brevedad a enseñarla a su divino Maestro y a darle oración de quietud que de ninguna otra manera. El camino cristiano requiere entonces soledad. La vida religiosa es un modo para adquirir esta soledad, es un medio para adquirir la soledad, aunque paradojalmente se hace en comunidad, pero las dos cosas no son contrarias, porque la comunidad está para el encuentro solitario con Dios, y el encuentro solitario con Dios permite la formación de la verdadera comunidad más perfecta y sobrenatural, que no siempre coincide con la comunidad de origen y con la comunidad con la cual estamos naturalmente en contacto. Es necesario recogerse, o sea, custodiar el sentimiento de Dios, que es la presencia de Dios, este sentimiento superior, que es intelectual, más aún sustancial. Hay que custodiarlo y cada uno lo custodia de diferente manera. En esto está la diversidad de vocaciones. No en lo sustancial de la vida cristiana, sino en lo accidental, es decir, en cómo entraremos en la soledad para estar en presencia de Dios. Porque lo que ayuda a uno no ayuda al otro, y viceversa. Arintero subraya, como indicamos, la necesidad del crecimiento. En el capítulo 4 de esta obra, en la primera parte, explica el crecimiento espiritual. Puesto que renacemos para Dios como habíamos nacido para el mundo, es decir, en el estado de niños, necesitamos crecer en gracia y conocimiento de Dios. Y en todo, hasta llegar a la medida del varón perfecto, que no se alcanzará plenamente hasta la gloria. Si no creciéramos, pereceríamos como niños endebles. Por eso, como los recién nacidos, debemos codiciar el acomodado alimento de la leche espiritual que nos haga crecer en salud, cita San Pedro, hasta que se forme Cristo en nosotros, y aquí cita San Pablo. Así nos encarga tantas veces el apóstol crecer en ciencia de Dios, en caridad, en frutos de buenas obras, y en todas las cosas según Jesucristo, hasta quedar llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no puede expresarse para nosotros de una manera estática, porque nuestra naturaleza no lo permite. La plenitud de Dios se manifiesta para nosotros de manera dinámica, y esto ya en el mismo Verbo encarnado, que es el revelador de Dios. El crecimiento, dice el padre Terrien, es una ley a la que están sujetos los hijos de Dios, mientras no hayan llegado al estado perfecto de la plenitud de Cristo.
En el orden espiritual nos hallamos en vía de formación, por eso la Iglesia es siempre nuestra madre, porque nos dio en el bautismo la vida de la gracia y porque está encargada por Jesucristo, su divino esposo, de velar sobre el crecimiento, ayudarlo y dirigirlo. En la vida sobrenatural viene a suceder lo que en la natural. Recibimos desde un principio los constitutivos de nuestro ser, pero estos requieren tiempo para desarrollarse. El mismo Jesucristo, según refiere San Lucas, progresaba en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y los hombres. Y nosotros, a semejanza suya, debemos progresar y crecer en todo, hasta en el grado de filiación divina, puesto que el mismo Salvador decía a sus discípulos: haced bien a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Ya eran hijos de Dios cuando se les podía decir vuestro Padre, y sin embargo, añade Terrien, era preciso que llegaran a hacerlo por el amor a los enemigos. ¿Qué es esto? Sino decir que un hijo de Dios puede ir siéndolo siempre en más alto grado a medida que hace obras más dignas de este Padre y se vuelve más semejante a la divina bondad. Como la gracia santificante puede y debe ir siempre en aumento, la inhabitación de Dios en las almas va siendo más íntima y por lo mismo más estrecha la unión de este Padre con sus hijos adoptivos. La idea en el autor es muy fuerte, y en realidad lo es en todos los grandes autores espirituales, en el mismo Santo Tomás, en los padres de la Iglesia y en San Juan de la Cruz. Todos hacen referencia a esta profunda transformación, que en el mundo moderno tendemos a desconocer, porque el racionalismo moderno, que se basa sobre la pretensión de las ideas claras y distintas, impide captar la profundidad del ser y por lo tanto la diversidad de estados que hay en el ser, especialmente de las personas. La vida cristiana moderna y también la vida religiosa se ha horizontalizado en el sentido de que crece por extensión y no por profundidad. Se trata de la repetición de actos, pero no de la intensificación de esos actos hasta llegar a los actos sustanciales en los cuales entra Dios. Así pues, no hay razón que excuse ni impida el estar siempre creciendo en todo, según Jesucristo, caminando incesantemente y aspirando cada vez a mayor perfección. Ni la gracia en sí, que es vida eterna y participación de la misma vida divina, ni el sujeto de ella, que mientras más recibe, más apto se hace para recibirla mejor, ni la causa física, que es la comunicación del Espíritu Santo, ni la meritoria, que es la pasión de Cristo, nada de esto se opone a un crecimiento indefinido, que solo cese en el término de nuestra carrera. El Salvador quiso que todos aspirásemos a ser perfectos como el Padre Celestial. Ahora, como Dios es infinito, hasta llegar a ser como Dios hay un camino infinito. Por eso se puede seguir creciendo hasta llegar al término establecido por Dios, que San Pablo llama la medida del don de Cristo en la carta a los Filipenses. El Salvador quiso que todos aspirásemos a ser perfectos como el Padre Celestial y que tuviésemos cada vez más abundancia de vida. Y la tendremos si no ponemos obstáculos a su desarrollo. Pues cada acto vital que producimos acrecienta esta vida nueva en vez de agotarla. Todo el conocimiento y amor sobrenaturales que en este mundo podemos tener, no llenan, antes ensanchan nuestra capacidad.
y nos disponen para recibir más luz y más fuego divino. Así una gracia está siempre llamando otra nueva gracia, y el no disponerse a recibir más es exponerse a perder lo recibido. Por eso el apóstol, en la carta a los Filipenses, olvidaba lo andado para atender tan solo a lo que aún le quedaba por andar, puesto que el no avanzar sería retroceder. Es por esto que resulta tan malo analizar la propia vida hacia atrás, porque impide poner la mirada hacia adelante. Lo cual es una tentación muy profunda de la cultura moderna, que está especialmente formulada por el psicoanálisis, que es un análisis retrospectivo de lo que el sujeto vivió hasta el inicio de su infancia. En cambio, la verdadera vida espiritual implica mirar hacia adelante y olvidar el pasado, porque el pasado no existe. El pasado no tiene ser, salvo en la imaginación. Lo que tiene ser es la sustancia de la persona y la gracia que la perfecciona, que es el nuevo ser. Por eso es siempre importante mirar hacia adelante, o sea, el camino por recorrer, que es en cierta manera infinito. Y es lo que subraya aquí con mucha razón Juan Arintero. Esto es importante para conservar la vida sobrenatural misma, porque cuando no se crece se tiende a deteriorarse primero y a perder la vida sobrenatural después. Es lo que sucede a tantos, especialmente en nuestra época. Muchos jóvenes se acercan a la gracia y después la pierden porque no crecen. Que no es por hacer pecados, sino por no crecer en la gracia misma, es decir, por no usarla, porque la gracia llama a otra gracia. La gracia hace engendrar actos que disponen para otra gracia que dará Dios. En esa falta de generosidad para usar la gracia que ya se tiene, está el peligro. Se nos han dado los divinos talentos de las potencias espirituales, es decir, las virtudes infusas y los dones, para que fructifiquen, y no para que estén ociosos, y solo haciéndolos fructificar podremos entrar en el gozo del Señor. Esto ya lo sabía Aristóteles a su modo, es decir, que la operación produce gozo, porque el ser, en cierta manera, es para la operación, y la operación perfecciona el ser. Por eso, cuando alguien percibe que opera, está contento, como cuando alguien corre porque es joven, está contento. Y cuando alguien actúa según las capacidades que tiene, también alcanza el gozo. Y esto se da de una manera superior en el orden espiritual, sobrenatural. O sea, operar según el ser que se tiene, produce este gozo espiritual que dispone para recibir nuevas gracias. El mal siervo, perezoso e inútil, es despojado de sus talentos y lanzado a las tinieblas exteriores.
En cambio, todos los esfuerzos vitales que hagamos por acrecentar, como debemos, el tesoro divino, producen un aumento de vida y son meritorios de gracia. El Concilio Tridentino enseña que los fieles de Cristo, una vez justificados y hechos amigos de Dios, amigos y domésticos de Dios, caminan diariamente de virtud en virtud y por la guarda de los mandamientos de Dios y de la Iglesia crecen en la justicia recibida y van quedando cada vez más justificados, pues está escrito: el que es justo que se justifique siempre más. Y en otro lugar: no temas progresar en la justicia hasta la muerte. Este acrecentamiento pide a la Iglesia a Dios cuando dice: dadnos, Señor, un aumento de fe, esperanza y caridad. Y en la misma sesión lanza el anatema contra los que osen decir que la justicia no se conserva ni crece con las buenas obras, y que éstas son solo frutos y no causas de crecimiento, y que no son en realidad meritorias de un aumento de gracia y de gloria. Así pues, todo acto de un hijo de Dios, en cuanto tal, es meritorio de vida eterna, pues no hay en él acciones voluntarias que pueden serle indiferentes. Las que no merecen por el mismo hecho ya son malas. Porque el justo que no obra conforme al hombre nuevo, mereciendo para adelantar, obra conforme al viejo, decae y desmerece. No hay operaciones indiferentes. Las que parecen indiferentes en realidad son malas. Porque aunque no impliquen un pecado en un ámbito, lo implican en otro. El que no obra como podría, aunque directamente en ese campo no cometa un pecado, lo comete en otro. Por ejemplo, en la pereza. O en la falta de fortaleza, en la pusilanimidad. Así pues, todo acto de un hijo de Dios en cuanto tal es meritorio de vida eterna, etc. Para que un acto sea meritorio es menester que vaya informado por la gracia y la caridad. Aquella le da vida, lo hace ser vital, es decir, propio de hijos de Dios. Esta lo expresa directamente, lo ordena expresa y directamente a él, como a fin último, cuyo orden debe informar todas nuestras obras para que sean del todo buenas. Pues cuanto se separen o tuerzan de ese orden, tanto tienen de malas o desordenadas, aunque en el fondo sean buenas, por ser vitales. Porque alguien que está en gracia puede cometer pecados, que son los llamados pecados veniales. Cuanto mayores sean la vida de gracia y el orden y fervor impulsivo de la caridad, tanto más meritorias son todas nuestras acciones. En cierta manera es más importante el fervor que alguien tiene que el grado de gracia absoluto que tiene en un momento, porque puede tener más gracia que otro, pero ser menos fervoroso, y el otro le ganará en poco tiempo. Esto no quiere decir que debe ser consciente en cada operación que se hace, no es fruto de un esfuerzo psíquico, psicológico, que más bien produce el efecto contrario, es algo espontáneo. El esfuerzo es más bien para eliminar los obstáculos, no para actuar según la gracia que ya se tiene, porque esta contiene un impulso divino que es superior a lo que la mente puede proponerse. Pero no se requiere un acto explícito de caridad para informar y orientar nuestras buenas obras. Basta para que puedan ya merecer la orientación general en virtud de un acto de caridad precedente que persevera virtualmente en toda acción cristiana. Por más que la renovación de actos explícitos las haría más puras y meritorias.
La vida sobrenatural aumenta, pues, aún por el acto más significante, más natural y más vil, con tal que sea hecho en gracia y vaya ordenado por la caridad, o a lo menos subordinado a un fin sobrenatural. Por eso es tan importante crecer en la espontaneidad. Porque la vida de la gracia no puede desarrollarse siempre ni principalmente por actos conscientes al nivel natural, por lo que uno se propone, por los propósitos que hizo, que después cumple, sino que la vida sobrenatural se desarrolla desde adentro espontáneamente porque es verdadera vida y más vida que la natural. Los propósitos sirven más bien para evitar las deformaciones que para crecer. Pueden tener por objeto algunas conductas puntuales que tienden a ser desordenadas, pero principalmente la vida espiritual debe ser espontánea, porque es vida, y la vida, como decían los filósofos, es operación desde sí mismo, desde lo intrínseco. Es el ser que produce una operación o un movimiento desde dentro. Y como cada acto meritorio produce un aumento de gracia, y cuanto mayor sea esta, más meritorias son todas nuestras obras, de ahí que el mérito y la gracia progresen como a porfía. Y de ahí también que, haciendo por amor de Dios y con rectitud de conciencia aún la vida más ordinaria, ocupada casi toda ella en oficios viles y menospreciados, pueda el alma fiel, con solo ofrecer a Dios eso mismo que hace y renovar la pureza de intención, llegar a muy alto grado de santidad. Así es como en todos los oficios necesarios a la vida humana, aún en los más refractarios, a los que más refractarios parecen a la perfección evangélica, ha habido grandes santos, para que nadie pueda excusarse de no serlo. Así pues, obrando en caridad la verdad, es decir, ejercitando todas las virtudes propias de nuestro respectivo estado, procuremos crecer en Jesucristo nuestra cabeza, por el influjo continuo de su gracia en todo, hasta asemejarnos e identificarnos a Él, cuanto nos sea posible. Y esto es lo que vemos en la vida de los santos, que eran semejantes a Cristo, que actuaban espontáneamente movidos por el Espíritu Santo, como Jesucristo en su humanidad era movido perfectamente por el Espíritu Santo. Cuando alguien es movido por el Espíritu Santo, no encuentra obstáculos, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, no los encuentra. Y todo lo que parece obstáculo se transforma en instrumento. Como la misma pasión de Cristo, que es el obstáculo principal que pusieron los hombres a Dios, se transformó en la causa principal, en la causa instrumental principal de la salvación de todos los hombres. Santo Tomás dice que es el Espíritu Santo el que impulsó a Jesucristo para aceptar voluntariamente la pasión. Él nos salva por la pasión porque es un acto voluntario, porque es un acto de caridad, porque es un acto de amor que expresaba plenamente la gracia plena que él tenía en su humanidad. Esa operación perfectísima de la pasión fue inspirada por el Espíritu Santo, y por eso
Él fue voluntariamente a la muerte, subrayan las Escrituras. Él asumió voluntariamente la pasión. Todo lo que hizo le salía de adentro. Y así seremos nosotros cuando nos asemejemos a Cristo, y así tendemos a hacerlo cada vez más, creciendo y queriendo crecer en nuestra vida espiritual.